Ella es Vanina Joyhet, es puericulturista. Bienvenida, Vanina. ¿Cómo estás, Un placer Cecilia? tenerte en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Un placer. Súper interesante, ¿no? Los temas que tratás vinculados con el llanto de los bebés, esto que de alguna manera quienes somos mamás primerizas, en ese momento nos cuesta en un punto empezar a conocer a nuestro hijito, a nuestro bebé e interpretarlo. Y bueno, trabajás arduamente sobre eso, así que contanos un poquito cómo comienza este camino. Bueno, gracias ante todo y gracias por la invitación. Trabajo sobre el tema porque hay todavía como diferentes corrientes que desde las miradas profesionales tratan de transmitirle a las madres diferentes ideas sobre por qué los bebés lloran y cómo responder o no a ese llanto. Entonces, desde la mirada que yo, digamos, profeso, acompaño y trato de difundir en mi blog, que se llama Duérmete Hannibal, que justamente... No, por favor, profundizar en eso, no me lo pases por alto así, no, como si fuese algo así. Amerita. Por favor. Bueno, el nombre precisamente surge como parodia, vamos a decir, de el famoso libro Duérmete Niño, que lo que hace es... recomendar un método para enseñar, muy entrecomilladamente, a dormir a los bebés, a fuerza de una tabla de tiempos mediante la cual los bebés van llorando y son atendidos cada vez más espaciadamente hasta que en algún momento el bebé deja de llorar y mágicamente pareciera que se duerme y con unos días, 3, 4, una semana, eso pareciera resolver el problema que tenemos sobre sueño y entonces ahí ya, digamos, somos una familia feliz que descansa. Las neurociencias y una enorme cantidad de médicos, pediatras, neurólogos y de otras especialidades han ya confirmado, estudiado y, digamos, sustentado desde la ciencia que estos métodos son muy contraindicados, que tienen consecuencias que no solamente se miden en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, en la vida adulta. El llanto existe como forma de comunicación que tienen los bebés. Claro, la única manifestación. No tienen manera sino de transmitirnos que algo no está bien, que necesitan o satisfacer una necesidad fisiológica que puede ser hambre, sed, un dolor físico, sueño, o también necesidades emocionales, contacto, estar cerca de mamá, ¿no? Digamos, el bebé sabe, tiene en su código genético la información de que es una criatura totalmente indefensa, que depende de un otro para sobrevivir, y el llanto es una manera de decir, necesito ayuda. Claro. Entonces, desestimarlo, desoírlo, es una manera de abandonarlo. Sé que a veces es fuerte hablarlo así, decirlo así, pero pienso que las cosas las tenemos que transmitir como son, porque de alguna forma es ponerle la voz a esos bebés o a esos niños pequeños que sus padres eligen estas metodologías creyendo realmente que es lo mejor. Se los recomienda a veces el pediatra, digamos. Nadie lo hace para causarle un daño a su hijo y lo tengo clarísimo. Y además son tendencias casi generacionales. Totalmente. Yo te confieso que lo leí. Sí, claro. O sea, yo tuve mi primer hijo hace 13 años y casi 14, y claramente lo leí, y lo que me terminó pasando es que yo necesitaba de alguna manera instruirme como para ordenarme, porque si hay algo que yo rescato, si se quiere, es esta cuestión del orden, de la rutina, que yo siento que, a ver, básicamente lo mismo que nos hace bien a nosotros es lo mismo que les hace bien a ellos. ¿Viste? Cuando llegas cansado de tu trabajo y decís, bueno, ordenadamente me doy un baño, después como, me pongo el pijama, no voy a dormir con la misma ropa para con la otra vez, y después me voy a acostar. Y parece que eso, con la ansiedad de ser padres, primerizos y demás, como si uno lo desconociera y lo encontrás ahí y decís, bueno, acá está la solución. Igual me pasó en lo personal, que sentía como que era muy tirano, entonces yo dije, bueno, yo ya lo leí, ahora voy a hacer el mío, que se llame Duérmete mi niño. Que cada uno lo llame así, porque también es conocer a tu hijo. Absolutamente. Porque son seres, individuos. Totalmente. Que aunque sean de la misma madre y el mismo padre, los hermanitos son distintos. Eso iba a decirte, que quien tiene más de un hijo comprobó que aunque hagas, digamos, todo igual, el bebé método responde de otra manera porque es un otro, tal cual. Y sí, es real que este libro, digamos, habla bastante de las rutinas, ¿no?
Y las rutinas de alguna forma nos acompañan, digamos, porque vos también decís, como adultos tenemos una vida, aunque suene aburrido, un poco rutinaria, ¿no? Claro, y un digamos, poco ordenada. Claro, y eso un poco se le traslada a los niños. Y sí es importante este tema de, a mí la palabra rutina me da un poco... de rigidez. Sí, me gusta más hablar quizás de secuencias de acciones, ¿no? Que bueno, esto que decís vos, después de comerme algo, me doy un baño y después me meto en la cama, digamos, como que una cosa viene después que la otra y no necesariamente... Y porque es natural, tal vez. Exactamente. Y quieras que no lo replicamos casi todos los días, excepto que tengas un evento puntual que te saque de esa rutina. Pero si no, en realidad se termina dando. Lo que pasa es que a veces se interpreta eso como una cosa súper rígida de que a las 8 tiene que hacer esto, a las 8:35 tiene que hacer esto. Y también eso instala como mucho estrés en las familias, porque no llegamos con esto, esta cosa del miedo a hacerlo mal, de equivocarme y de causarle un daño a mi hijo. Bueno, y con el tema del sueño... como el 90% de los bebés y niños pequeños, porque a veces hablamos de bebés y los despertares... En algunos casos se extienden bastante. Claro que sí. Entonces, esto, ¿no? Como el temor de decir, si yo no hago algo ahora, que es un poco en lo que se apoya el método, si vos no lo haces ahora, vas a arrastrar una bola de nieve que no vas a poder pararlo más. Es cierto. Entonces, vale la pena que, bueno, te arremangues, sufras un poco con tu hijo, pero que resuelvan este problema. Y lo que hay que entender es que si el 90%, digo el 90% porque estadísticamente se habla de eso, ¿no? De que hay un pequeño, menos del 10% de los bebés que son de esos bebés que duermen toda la noche desde muy chiquititos, se alimentan bien, crecen bien y tienen ese patrón de sueño como más, si querés, desarrollado. Pero el otro 90 y tanto % no, y los despertares son esperables porque son parte de la fisiología, o sea, parte del desarrollo normal y esperable de un bebé y niño pequeño, porque esos despertares no terminan a los 6 meses o al año. Hay pediatras que consideran que hasta los 6 meses más o menos podría tener algún que otro despertar, pero que a partir de ahí ya hay o que destetarlo, hay que quitarle como todas las cosas que intervengan en el sueño. Y en realidad es parte del desarrollo también el tema de los despertares y son esperables hasta entrados los primeros años. Sí. Yo cuando escribo sobre el tema le cuento a las mamás que en general hacia los 3, 4 años el sueño más o menos empieza a acomodarse más, no quiere decir que no se despierten más, pero se despiertan muchísimo menos y la estructura en sí del sueño se termina de desarrollar hasta los 6 años. Sí, es cierto. Entonces, ¿Hay alguna forma de ordenarles el sueño a ellos? En realidad, respondiendo, o sea, dentro del tema sueño se empieza como a entremezclar el otro gran tema que es el colecho sí o colecho no. Sí. Es el otro gran divisor de aguas, ¿no? Y también me parece interesante decir que el colecho tiene que ser una decisión, digamos, familiar. La familia tiene que estar cómoda con la manera de dormir, pero sí es real que hemos colechado con nuestras crías desde el inicio de los tiempos, digamos. Todas las especies de mamíferos han sobrevivido gracias al colecho y a la lactancia, ¿no? Al tener a la cría cerca y amamantarla, como... Todas las otras cosas vinieron después, las mamaderas se inventaron después, los chupetes se inventaron después, las cunas se inventaron después, pero digamos, siempre tuvimos a las crías encima del cuerpo. O sea, muy literal este como tema del natural, contacto. prácticamente. Tal cual. Y uno va viendo, yo lo escucho en relatos todos los días de las mamás, que a veces cuando voy a hacer una consulta y hablamos del tema del sueño, aunque por ahí la consulta sea de lactancia, pero el sueño siempre aparece. Y me cuentan dónde duerme y me dicen, lo que pasa es que intentamos ponerlo en la cuna, pero no se queda y solamente lo ponemos en el pecho y se queda 3 horas. Eso quería. Claro, es muy literal el bebé, Sí, no sí, da sí. muchas vueltas. Entonces, tratar de quizás despojarse de esos prejuicios y mirar, como decías vos, conocer a tu bebé. Las mujeres que recién son madres empiezan a transitar el camino de la maternidad. Sí. Esta autoexigencia de saberlo todo, entenderlo todo. Esa es la palabra, la exigencia, la autoexigencia y la exigencia en general, ¿no? De la sociedad, de la familia, del resto, de que todo lo hagas según como dice el mandato, ¿no? Y que lo hagas bien, que no te mandes ninguna macana, ¿viste? Y es como también mucha presión. Sí. Entonces, desde mi mirada y lo que yo expreso un poco en el libro, que el libro lo que hace es como compilar un poco el material que yo fui escribiendo a lo largo de estos años. El blog ya tiene 7 años. Entonces, bueno, algún día me di cuenta que había demasiado material y que merecía formar parte de un libro y bueno, de ahí sale. Pero hablamos ahí bastante de sueño, de lactancia. Importantísimo el tema de la lactancia también. Otro día te invitamos y nos enfocamos un poco ahí porque es realmente importante, pero sin duda casi una de las cosas que más nos preocupa es el tema del sueño, así que fuiste muy clara y fue muy interesante. La revolución de la crianza, Vanina Joyhet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora es momento de encontrarnos nuevamente con María.
Mariana, nuestra compañera, que nos sigue trayendo